y el día de hoy, en cómo ser feliz y no morir en el intento, vamos a traer a un invitado súper especial. ¿Por qué? Sentimos que el mes de febrero es el mes de las relaciones, ¿verdad? Las relaciones que tenemos con nosotros, con Dios, con los demás. Y yo siento que la relación más importante para todos es esa relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Si hoy quieres mejorar tu relación con Dios, saber qué es lo que pudieses hacer en tu vida, hacia dónde quieres ir, qué mensaje tiene para ti, yo te invito a que te quedes conectado porque esta entrevista del día de hoy, mira, te va a dejar pensando. Y el día de hoy quisiera invitar al pastor Josué Llanes. Josué se está comunicando con nosotros desde la ciudad de Miami y tiene mucho tiempo en Miami. Pastor José, de verdad bienvenido a este programa el día de hoy. Y bueno, quisiera que se presentara un poquito para toda la audiencia de acá del estado de Minnesota y de toda Latinoamérica que nos está escuchando en este podcast, Cómo ser feliz y no morir en el intento. Muchas gracias, Yosmari. Feliz día. Qué bueno poder compartir con ustedes en este programa, en este podcast. Y bueno, ya como ella mencionó, me llamo Josué Llanes. Soy hondureño, padre de 3 hijos. Ya mi hija mayor tiene a punto de cumplir 25 años en este mes de febrero. Y luego 21 y 17, Wow. consecutivamente mis otros dos varones. Tengo 26 años de matrimonio, ¿verdad? Pastor desde el 2007, ungido y llamado por el Señor. Bueno, y ahora en esta faceta también como escritor, conferencista, ¿verdad? Y pues con el deseo de seguir agregando valor a las personas. Estoy en la ciudad de Miami por 2 años y medio ya viviendo acá, ¿verdad? Y bueno, agradecido con Dios por este tiempo. Pastor, y porque ahorita lo estamos invitando a este programa, primero por dos cosas. La primera es porque tiene un libro nuevo que se llama Transiciones, cual tuve la oportunidad de leer en los últimos días y me encantó. Y segundo, porque de verdad que es importante desarrollar esa relación que tenemos con Dios, ¿no? Y yo creo que qué mejor persona que usted para hacerlo. Mi pregunta es, ¿qué lo llevó a escribir un libro? Ok, creo que una de las cosas que tenemos que entender todos es acerca de la importancia del propósito por el cual todos nacimos. Y descubrir ese propósito obviamente nos va a dar una guía, ¿verdad? Más o menos por donde tenemos que encaminarnos. Y creo que siempre en mi interior supe que una de las maneras de poder comunicar lo que Dios ha dado a mi vida, a otras generaciones, es también a través de la escritura. De hecho, le dije, Señor, una de mis peticiones, digamos, mis negocios con Dios, le dije, Señor, permíteme que aun que yo haya muerto, pueda seguir siendo influencia sobre las personas. Entonces, creo que una de las maneras que puedo hacerlo es dejar un legado. Obviamente lo hago con mis hijos y con algunas personas que me invierto, pero también puedo hacerlo a través de, pues, de los libros. Y es su primer libro, pastor. Es el primer libro, sí, totalmente. Creo que, bueno, Dios lo va llevando en etapas. Ujú. Curioso, porque creo que los que ya han tenido la oportunidad de escribir un libro entenderán que nadie escribe, pues, obviamente porque quiere escribir. En la mayoría de estos casos hay experiencia, hay estudio, hay dedicación. Y en mi caso específico, de hecho, yo inicié escribiendo mi libro Transiciones, que por cierto, aquí lo tengo. Ujú. Inicié escribiendo este libro en la pandemia, ¿verdad? A mitad de año, por allá en junio del 2020, y lo terminé en junio del 2023. O sea, me llevé 3 años en escribirlo. Y no porque de repente fuese tan complicado en el sentido bueno, cuánto escribió, no, sino que estaba todavía viviendo en Honduras Ujú. y me senté a escribir, iba como por el capítulo 8 y de repente yo estaba como en blanco mi mente. Y la voz del Espíritu fue, tú no puedes escribir de lo que no has vivido. Entonces yo cerré mi iPad, ¿verdad? Y dejé que el tiempo corriera y precisamente ya llegando a esta nación, teniendo un año o un poco menos de un año, continué, lo pude terminar y pues y ahora ya que ya está publicado.
Qué interesante, ¿no? Porque usted habla de que el Espíritu Santo le dijo que no podía escribir de lo que no había vivido, y eso es específicamente lo que queremos hablar de las relaciones y de esa relación que usted tiene con Dios, que lo ha llevado en ese momento a parar ese proyecto que tenía y esperar el momento preciso para poder empezarlo a hacer, ¿verdad? Y empezar a decir, bueno, ahora sí me toca hacerlo, ahora sí es el momento de dejar el legado, guíame para hacerlo. Cuéntame de su relación con Dios. Fíjese que es interesante, creo que esta es una de las cosas que para mí es lo más importante. Ujú, Creo que de aquí depende, la escritura, personalmente dice la escritura, o la palabra de nuestro Dios dice, para cada uno de nosotros, alejados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Y inmediatamente yo tengo una desconexión por un descuido, porque todos pasamos momentos de descuido, de desánimo, de tiempo, de lo que usted quiera, de cansancio, ¿verdad? Y tener esa desconexión por un solo día, para mí es demasiado duro, claro. ¿verdad? Siento que no puedo caminar correctamente. Y creo que ha sido una de las inversiones que más, en las cuales más he dedicado es a buscar del Señor, ¿verdad? Lo hago a través de la palabra a diario. De hecho, lo hago compartiendo también con otras personas y obviamente mi tiempo de oración apartando. Creo que es progresivo, no es fácil llegar a alcanzar. Creo que tampoco quiero verlo como que es complicado, ¿verdad? Mm, Me refiero que es por las ocupaciones, por las distracciones, hay que ser disciplinado, esa es la palabra, para adquirir mucha disciplina. De hecho, cuando habla la Biblia acerca de que seamos discípulos, una ujú, de las raíces de ser un discípulo tiene que ver con disciplina, bien. ¿verdad? Entonces, apartar ese tiempo tiene que ver también con nuestras prioridades bien establecidas y con la formación de nuestro carácter. ¿Verdad? Creo que todas esas cosas tienen que juntarse para que comencemos a tener como una vida más estable y de un crecimiento permanente. Porque yo soy del principio que en la medida que me acerco más a Dios me doy cuenta que necesito cambiar más que al inicio, ¿verdad? Porque cuando usted ve a un Moisés que está siendo atraído, seducido por una zarza ardiente en un monte, él está en una condición abajo, pero cuando él sube y en la medida que se acerca, la Ujú, voz del Espíritu de Dios o Dios mismo le habla a través de la zarza y le dice a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. O sea, estaba poniéndole una demanda a un cambio y a una transformación, porque sus sandalias era representativo de toda aquella condición de vida que traía de los últimos que 80 años, ¿verdad? 40 años en Egipto, 40 años ahora cuidando ovejas y bueno, todos sabemos que traía sus sandalias manchadas de sangre por un egipcio que había matado. Entonces el Señor le pone una demanda y eso sucede porque hay un acercamiento de Él. Entonces en la medida que yo me acerco a Dios, veo que tengo una necesidad mayor que la que yo pensaba. Así que cultivar nuestra comunión con Dios, creo que y es etapas, ¿verdad? No es lo mismo tener una relación, una comunión que una intimidad, ¿verdad? Porque son cosas totalmente diferentes. Yo creo que si lo contextualizamos a nivel ujú, de natural, yo con la persona con quien yo puedo tener intimidad es con mi pareja, con mi esposa, ¿verdad? Pero yo con las demás puedo tener una comunión, puedo ujú, tener con otros solamente un tipo de comunicación. ujú. Entonces, uno va progresando en esa relación, comunión, intimidad con Dios, en la medida que pues obviamente pues lo va conociendo en la palabra y en esos tiempos de oración diaria. Mire, cuando usted habla de esa comunicación con Dios, yo siento que a veces es importante el entender, ¿verdad? Porque ahorita estamos pasando en un mundo que yo siento que todos los días algo diferente pasa y nos llama la atención. Y a veces cuando estamos muy bien, ¿ok? No nos acordamos de quién nos llevó a donde estamos. Cuando Ujú, estamos mal, allí es cuando uno dice, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto aquí? Y en ujú, su libro empieza con una crisis. Y me llama la atención porque dice, una crisis puede ser vista de diferentes maneras, ¿verdad? Y en las sí, crisis es cuando principalmente nosotros decimos, ya va, déjame buscar esa ayuda que necesito, déjame buscar esa relación que necesito, déjame ver qué hago. Eh,
Y me llama la atención porque dice, la crisis puede ser vista de diferentes maneras dependiendo de una persona, ¿no? Muchas personas que escuchan este podcast de cómo ser feliz y no morir en el intento, saben que yo veo la vida de una manera diferente, de una manera positiva, que independientemente de las cosas malas que nos pasen, pues uno nunca pierde, siempre aprende algo, ¿no? Siempre estamos aprendiendo. Y la crisis se ve de acuerdo a la mentalidad que uno tiene. Para mí, Totalmente. siento que el desarrollar una mentalidad ganadora es importante, de hecho es uno de mis programas de coaching que tengo, porque siento que nosotros nos convertimos en lo que pensamos, ¿cierto? Y Ujú. entonces, esa crisis en la cual le llevó a usted a iniciar este libro, me llamó mucho la atención porque usted vio una oportunidad. Cuénteme Ujú. un poquito de cómo fue cómo es ese transitar y qué le pudiese recomendar a aquellas personas que en este momento no saben qué hacer, ¿verdad? Cómo aprovechar la crisis de una manera y verlo de una manera totalmente diferente. ¿Qué lo ayudó a usted a que eso Ok, sucediera? ok. Mira qué interesante que esto se une mucho con lo que recién estamos hablando, Ujú. porque todos somos el resultado de lo que miramos y escuchamos. Tal ¿Ok? cual. Entonces, lo que yo miro y escucho está íntimamente relacionado en quién me voy a convertir, en cómo voy a pensar, en cómo voy a hablar y en cómo voy a actuar. Entonces, si yo mantengo una relación con Dios, una relación íntima con su palabra y con su presencia, pues inevitablemente me voy a convertir en eso a lo que yo me estoy exponiendo. ¿Ok? Una vez teníamos una plática con un pastor amigo que de hecho vive aquí en Estados Unidos y él nos hizo una pregunta y decía, ¿por qué la adoración a Dios es tan importante que el cielo y el infierno la demandan? Pues cuando usted ve, Dios espera, dice que él busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Pero luego tenemos también a Satanás pidiéndole a Jesús si postrado me adorares. Entonces el cielo y el infierno demandan esa adoración. Y entonces la respuesta que yo encontré es porque nos terminamos convirtiendo en aquello que nosotros adoramos. O Mm. sea, terminamos tomando la forma de aquello que nosotros adoramos. Así que adorar a Dios, al final, Dios no deja de ser Dios si yo no lo adoro. Ujú. Pero si yo lo adoro, mi vida inevitablemente va a ser transformada a esa atmósfera a la que yo me estoy exponiendo. Entonces, eso también, y su palabra obviamente que está íntimamente ligado a lo que yo voy a pensar. Recuerde, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que es muy importante qué es lo que yo tengo por dentro y eso va a determinar mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Entonces, ¿cómo alguien puede ver una crisis? Mira, a lo que tú te expones. Cuando vamos a la escritura, y uno de los ejemplos que yo utilizo ahí en el libro y que me encanta, a mí me abrió mucho mi entendimiento, miramos a Saúl, que él está siendo confrontado y amedrentado por un gigante, ¿verdad? Ujú. Por Goliat. Él y su ejército, no solamente él, sino él y todo su ejército está siendo amedrentado. Pero una de las cosas que ocurre en ese pasaje bíblico, en esa historia, es que este gigante conocía el poder de las palabras, porque él, aunque era grande, él también hablaba y dice que durante la mañana y en la tarde le decía absolutamente lo mismo y lo hizo durante 40 días. Las personas expertas en estos temas saben de que hacer algo consecutivamente durante 40 días usted lo puede convertir en un hábito. Entonces, usted se puede imaginar lo que es exponerse durante 40 días, ¿verdad? A las mismas frases, a las mismas Ujú. palabras, y lo terminó condicionando. Cuando usted va a Génesis, lo que hizo Satanás con Eva para poder cautivarla, primero es el poder de las palabras y número dos, la puso a mirar Ujú. permitió, hizo que lo escuchara y luego que mirara. Y en el caso de Saúl, él estaba viendo al gigante y también lo estaba escuchando. Y eso condiciona su ser interior. Pero luego viene un David, que David, aunque quería ser parte del ejército, lo tenían por menosprecio de mucha gente, sus hermanos, aún de su padre, está cuidando las ovejas de su padre. Pero allá él está con Dios y Dios le enseña a poder vencer a osos, leones para defender las ovejas de su padre. Entonces él viene con una mentalidad diferente, porque él no se está exponiendo
a lo mismo que sí se exponía el rey y su ejército. Claro. Entonces él mira al gigante, no lo ve en la misma condición y entonces por eso lo confronta y por eso lo vence. Así que, ¿cuál es el principio? Que una misma crisis para dos personas puede verse de diferente manera y todo depende de la mentalidad que tenga. La mentalidad de David es que así como Dios me permitió matar osos y leones, yo también puedo volarle la cabeza a este gigante. Claro. Pero eso es porque él estaba expuesto a un ambiente diferente. Ujú. Entonces, en la medida que yo me expongo a lo que Dios dice, entonces yo voy a estar más disponible para lograr y conquistar lo que Dios quiere para mi vida. Imagínese, qué interesante. Sí. Entonces, fíjese usted que es interesante porque cuando nosotros vemos hasta dónde Dios nos ha traído, y tú te dices, o sea, si yo he pasado tanto en el pasado y Dios me ha traído hasta este momento, hasta este instante donde estoy, Él no me va a dejar por acá, no me ¿Mm? trajo para acá para pasar trabajo, no, Él me trajo para acá y nunca me va a abandonar. Entonces, muchas de las personas que nos escuchan, que nos están escuchando en este momento, pastor, a veces sí, yo siento que a veces uno siente como esa desesperanza, ¿no? Como que no hay esperanza, como que de verdad que mira, todo lo que está pasando en la sociedad hoy en día, los diferentes aspectos de nuestra sociedad, y nosotros decimos, wow, ¿cómo hago yo? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué le recomendaría usted a la gente por dónde empezar esa relación? Porque si de repente ahorita yo siento que no tengo esa esperanza, que siento que no tenemos como que no tenemos claridad hacia el futuro, porque fíjese usted algo, la mayoría de las personas cuando no saben para dónde van o no tienen claridad o no confían, y yo siento que Dios es el único que nos da esa claridad tan perfecta, que uno sigue haciendo lo que tiene que hacer porque sabes que estás guiado de las manos y de su palabra. Y como lo decía al principio, no es que me trajo para acá a pasar lo que estoy pasando, tiene que haber una razón, tiene que haber una circunstancia. Ahora bien, cuando usted viene y desarrolla su libro y habla de crisis, empieza a hablar de diferentes consecuencias a través de esa crisis, ¿no? Porque usted ve lo positivo. ¿Cómo recomendaría usted a las personas que nos están escuchando en este momento que si no saben qué hacer, cómo empezar a verlo, a desarrollar esa mentalidad? Sí, ok. Yo creo que me encantaría decir algo que va a ser como un hilo conductor de lo que Ujú. hemos estado hablando para luego cerrar con eso, exactamente eso que usted me está preguntando. Fíjese que hay uno de los capítulos de mi libro, se Ujú. llama eh, habla acerca de los íntimos, Ajá, que solamente los íntimos saben escuchar la voz de Dios en sí. medio del caos, ¿verdad? Porque usted ve por ahí a Juan, Ujú. el Señor tenía como varios círculos en sus mismos discípulos. Él estaba la multitud, que al final del día la multitud se iba, recibían milagros, recibían comida, pero quienes se terminaban quedando siempre eran sus discípulos. Ahí le puede empezar a dar una respuesta a las personas. O sea, yo no Claro. puedo ser de la multitud que busco solamente beneficios de Dios Ujú. y no necesariamente lo que pueda transformarme interiormente. Está comprobado que los milagros no cambian la gente. Está comprobado que recibir una sanidad y recibir milagros financieros no cambia a las Ujú. personas. Si No. usted va a la escritura, Ujú. el pueblo de Israel, ¿quién más que el pueblo de Israel saliendo de Egipto recibió tantos milagros y miró a Dios moverse de una manera extraordinaria y todos ellos terminaron muriendo en el desierto y no entraron a la tierra prometida por renegar tanto y por Ujú. reclamarle tanto a Dios? Entonces tenemos ese grupo de la multitud que sigue los beneficios, pero luego tenemos a esos 12 que están con el Señor cuando ya todo el mundo se fue. Ujú. Entonces, convertirse en un discípulo. Cuando va a la escritura, la Biblia dice, ir y hacer discípulos a las naciones. Y el problema es que tenemos demasiados seguidores y pocos discípulos, ¿verdad? Entonces, el discípulo obviamente se va a discipular, se va a formar. Y eso es una de las cosas que más nos cuesta, no nos gusta la formación porque lleva demasiado tiempo, lleva procesos, lleva tratos de Dios. Y si Dios, pues obviamente nos asigna una autoridad delegada, ¿verdad? Que esta autoridad esté como con marcación estricta, no nos gusta, ¿verdad? Yo recuerdo que una de las facetas que yo viví, porque el pastor que yo tuve toda mi vida, o casi todos mis años de formación,
Yo recuerdo que él era tan duro como mi papá. Sentía que mi papá, yo ya no tenía mi papá sanguíneo, pero ahora como que tenía otro papá y Dios se había encargado de ponerme personas difíciles en mi entorno, ¿verdad? Esos difíciles de amar, le digo yo. Y él siempre se ríe, mi pastor, cuando yo comento acerca de esto, porque yo un día llorando en la presencia del Señor, lloré porque él era demasiado fuerte conmigo en la formación de mi vida y le dije al Espíritu Santo, Señor, le dije, ya no aguanto a este hombre. Le digo, deme la oportunidad de irme de aquí, me quería ir de la iglesia, irme a otro lugar porque ya no aguanto a este hombre. Y el Espíritu de Dios me dijo, Josué, a ese hombre yo lo puse para que forme tu carácter. Entonces las lágrimas a mí se me secaron y las que iban saliendo, pues regresaron a los ojos. Digo, yo les hago la broma. Entonces, ¿cómo no valorar a estas personas que se invierten? Y una buena mayoría de personas siempre se están alejando de aquellos que traen la formación a nuestra vida, nos estamos quejando constantemente, lloramos, nos lamentamos, pero eso es lo que Dios utiliza. De hecho, cuando usted va a la palabra, dice que Jesús aprendió obediencia a través de muchas circunstancias. Jesús, el Hijo de Dios. Ajá, y nosotros que no estamos a ese nivel de que él fue hombre y Dios al mismo tiempo, y Ujú. nosotros nos quejamos y no queremos ser formados, ¿verdad? Entonces, todos estos episodios, de alguna manera, nos van a permitir acercarnos, bueno, hay momentos donde Dios nos atrae, ¿verdad? Con cuerdas de amor, pero también dice Proverbios, no seas como el mulo que tienes que ser atraído con cabeza, ¿verdad? Y a veces nos portamos así, con esa calidad de mulo, ¿verdad? Que nos ponen un freno y hay que jalarnos un poco como para que volvamos a Él. Y gracias a Dios. Yo digo que hay crisis que Dios las permite, o sea, Dios nos ama tanto que permite crisis que a través de ella nos terminemos acercando a Él. Eso es inevitable. Pero interesante que cuando usted crece, que cuando usted madura, su relación ya transicionó, usted puede ser los oídos y la boca de Dios en medio de las crisis, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante. Eso puede ser el oído, pero también la boca de Dios en medio de las crisis. Los íntimos de Dios saben escuchar la voz de Dios en medio del caos. Entonces, en ese círculo que el Señor tenía, ahí estaban los 12, pero luego él cuando fue al monte de la transfiguración no lo llevó a todo, llevó a tres, ¿verdad? Pero cuando hablaba del que se recostaba en su pecho, solamente era Juan. De hecho, están en la mesa y Pedro le dice, pregúntale que quién es el que lo va a traicionar, ¿verdad? Porque sabían que él era un íntimo. Entonces, cuando el Señor, en el capítulo del cual viene este libro, es el último capítulo del Evangelio de Juan, dice que Jesús se les manifestó. Y entonces cuando una de las últimas veces que Jesús se les manifiesta, ellos están, más o menos dice la escritura, a unos 200 codos de distancia entre la playa y el mar, que eso es más o menos unos 95 metros. Dice que era el amanecer, o sea, la visibilidad era poca y la distancia era algo regular como para poder ver quién estaba en la orilla de la playa. Pero Jesús habla desde ahí y Juan precisamente es el que dice, es el maestro. Entonces, es el momento, porque si usted no sabía, el momento de mayor oscuridad es cuando está más cercano al amanecer. Entonces, tenemos a Juan en el punto más oscuro de la noche y en una distancia tan larga que Jesús habla y él reconoce eso, porque era tan íntimo y tan cercano que él fue el que reconoció la voz y le dijo que era el maestro. Y ahí donde ve la escritura dice que se vistió nuevamente Pedro, se lanzó el agua y se fue a la orilla. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Pero obviamente todo esto es progresivo. Tenemos que exponernos a la formación. Y escuche, y no solamente la formación bíblica, porque lo que más cuesta, mire, que la gente tenga dones espirituales no es problema, que la gente se disipule tampoco. Lo que necesitamos es que la gente ponga en práctica, ¿verdad? Aquello que en algún momento específico le fue enseñado, pero también que les ha formado su carácter, ¿verdad? La gente, en términos generales, mire, cuando usted va a un trabajo, el currículum habla de todas sus virtudes, Ujú. habla de todo lo que usted es capaz de hacer, pero no dice qué tipo de carácter tiene.
No. Entonces yo recuerdo que en una ocasión a mí me contratan por todas las habilidades que yo tengo, me preguntan cuándo yo quiero ganar, pero una semana después yo estoy renunciando porque escuche lo que le voy a decir. Mi carácter no estaba al nivel de la exigencia del trabajo que me habían dado. Y ese es otro tema, que a veces le pedimos a Dios cosas para las cuales no estamos listos para recibir. No estamos al nivel de lo que le estamos pidiendo. Y por eso Dios nos va tratando, para que estemos al nivel y no echemos a perder lo que Él pone en nuestra mano. Quisiera cerrar con un capítulo que tiene acá, que a mí me llama mucho la atención porque este programa es para líderes, ¿no? Y una de esos, muchos pueden tener influencia sobre los demás, pero no la dirección correcta para guiarlos. ¿Qué mensaje le deja usted a esos líderes que nos están escuchando el día de hoy? Ok, hace unos días compartí, tengo un segmento que comparto que se llama Miel a mi paladar, que lo comparto casi a diario en mis redes sociales y algunas de las personas que tengo también en mis contactos de por WhatsApp. Ujú. Y es que las personas no siempre, o en la mayoría de las ocasiones, no van a seguir a quien tiene la verdad, sino quien está ejerciendo mayor influencia sobre eso. Entonces la pregunta es, ¿quién está ejerciendo influencia sobre mí? Eso es clave, ¿verdad? Porque hay momentos donde el que está ejerciendo mayor influencia sobre nuestras vidas no necesariamente tiene la dirección correcta. Y Ujú. por eso tenemos a tanta gente siendo llevadas literalmente al precipicio, siendo llevadas al fracaso, ¿verdad? Y mire que todas sus preguntas han llevado un hilo conductor, porque al final dice la escritura que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad, ¿verdad? Perfecto. Eh, una de las peores cosas que podemos hacer los ministros es crear codependencia de las personas con nosotros, que Ujú. la gente tenga que depender de mí como su líder, de su pastor o de su líder en específico, para que ellos puedan encontrar una dirección. Creo que obviamente hay pasos, ¿verdad? Porque todos Claro. estamos por niveles. De hecho, yo lo menciono en mi libro. Ujú. Mire, se lo voy a decir de esta manera, lo menciono de esta manera. Jesús era el líder de ellos cuando estaba en esta tierra físicamente. Ese era su líder visible y tangible. Se podía mirar y se podía tocar. Pero ellos tenían que transicionar a una nueva etapa Ujú. cuando ellos iban a ser parte de la iglesia o a fundar la iglesia primitiva, donde ya no iban a tener al Jesús visible y tangible. Ahora ellos iban a tener un nuevo liderazgo, pero desde adentro de ellos por medio del Espíritu Santo. Ujú. Ya no iba a ser ni visible y tampoco tangible. Entonces, mire qué importante, por eso Jesús, cuando él resucita, antes de ir al Padre, porque él ya tenía un lugar a la diestra del Padre, ya se le había dado un nombre que es sobre todo nombre, después de resucitar. Pero a mí me encanta el liderazgo que él muestra, que él le da prioridad a la afirmación de aquellas personas que él ha formado durante 3 años y medio para que ellos puedan transicionar correctamente. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque él no tomó como prioridad su lugar de privilegio, sino quedarse unos días más, manifestarse a sus discípulos para que ellos transicionen y vayan a una nueva etapa, porque él sabía que a partir de ese momento él ya no lo iban a tener físicamente y Ujú. ellos iban a necesitar una relación muy cercana con el Espíritu de Dios para saber hacia dónde ir. Entonces es el peligro. Mire que Pedro, cuando una de las facetas en ese último capítulo del Evangelio de Juan, cuando Pedro dice estas palabras, es notorio que el que tenía mayor liderazgo entre los discípulos era Pedro. Aunque el íntimo era Juan, pero el que tenía mayor liderazgo era Pedro. Ujú. Pedro le dice a los discípulos, voy a pescarles. Y Ujú. dice la escritura que luego le siguieron 6 de ellos, que Claro. fueron los que el Señor encontró en el agua tratando de pescar y no habían logrado alcanzar nada, ¿verdad? Entonces, interesante que Pedro está volviendo al mismo lugar de donde el Señor les había sacado. Claro. Y no es que estaba mal, me Ujú. refiero que él ya tenía una asignación específica. Y en ese momento, el nivel de influencia que está ejerciendo sobre que ni siquiera los invitó, sino que ellos lo siguen solamente porque dice yo voy a Ujú. ellos lo siguen.
Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener? ¿Quién ejerce influencia sobre mi vida? Porque si no me puede llevar al lugar donde Dios no me está enviando. Ujú. Y ahí está en el Antiguo Testamento, tenemos la escritura también, o la historia acerca del profeta joven y el profeta viejo. Sí, El profeta joven, Dios le da un mensaje y una asignación. El profeta viejo tiene la influencia, pero quien tiene la verdad es el profeta joven. Oído y ojo con esto, porque esto está pasando hoy en día, muy común. El profeta joven tiene la verdad y el viejo tiene la influencia. El joven hace lo que Dios le asigna, pero escucha la voz del profeta viejo y luego termina haciendo lo que el profeta adulto o viejo le dice por el nivel de influencia que ejerció sobre él. ¿Y cómo termina el profeta joven? Siendo literalmente muerto, ¿verdad? Por un león, por el juicio de Dios sobre él, porque Dios le dijo que no lo hiciera. Y terminó haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Por qué? Porque alguien ejerció influencia. Oído, ¿por qué alguien ejerce influencia sobre mí? Es porque tiene un nivel de credibilidad muy alto, ujú. pero no puede tener un mayor nivel de credibilidad que la voz de Dios en nosotros, ¿verdad? De Por acuerdo. eso, antes que agradar a los hombres, tenemos que agradar a Dios. Y Ujú. no es un llamado, este no es un llamado a la rebelión, a la rebeldía, ¿ok? Eso es una línea bien fina. Estamos hablando de aquellos líderes que ya llegaron a un punto donde Dios los está transicionando a una nueva temporada, ¿verdad? Una de las cosas que mi pastor me decía cuando yo fui enviado, yo nací en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, que es la ciudad capital, pero yo fui enviado luego como pastor asignado ya de parte del Señor a la segunda ciudad más importante del país, que es la ciudad industrial de San Pedro Sula. Y mi pastor, una de las cosas cuando él me envía, me lleva a la ciudad, me dijo, Josué, hay cosas que yo quisiera enseñárselas, pero yo no voy a poder. Se las va a enseñar exclusivamente el Espíritu Santo. Y en otros momentos me decía, pastor, fíjese que me invitaron a tal lado, pastor, mire, entonces siempre me preguntaba algo y ya le consultó al Espíritu Santo, ¿qué le dijo? Claro. Entonces él siempre me estaba llevando a que yo fuese a la fuente para tomar la dirección que yo necesitaba. Así que eso es muy importante, creo que es muy clave. También obviamente el nivel de liderazgo al cual nosotros nos hemos expuesto, que son asignados por Dios obviamente, pero al nivel de liderazgo que yo me expongo también va a determinar en qué yo me muevo. Es así. De verdad que es increíble cómo aquellas personas que tienen el poder y tienen ese liderazgo y esa influencia en otros, mire, si no se sabe manejar y si no busca esa guía del Espíritu Santo, realmente puede pasar, porque hay líderes buenos, hay líderes malos, todo depende de cómo yo utilizo realmente esa influencia, ¿no? Y aquellas personas que somos líderes, porque yo siento que usted es el líder de la iglesia, con este programa muchas personas nos escuchan, lo están escuchando a usted, me están escuchando a mí. De alguna manera estamos utilizando todos estos medios para llegar a aquellas personas que realmente a lo mejor están buscando un poquito más de claridad, un poquito más de una guía, pero qué mejor guía y qué mejor relación que la que cada uno de nosotros puede desarrollar con Dios a través de Jesús y bueno, tener ese Espíritu Santo tan maravilloso dentro de cada uno de nosotros que siempre nos guía a tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Y mire, fíjese que no hay ni líder bueno ni líder malo, ni Mm. liderazgo bueno o malo. Escuche bien lo que sí hay. Existe liderazgo, existen líderes con un corazón malo. El hombre malo, el Sí. hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Así es que con mucho cuidado, creo, tenemos que, hoy en día, cada día es más común Sí. ver gente que ejerce un nivel de liderazgo muy fuerte y de influencia muy fuerte, más bien dicho, de influencia muy fuerte sobre las personas, pero no todo el tiempo lo que usted mira y escucha es la verdad que Dios tiene para nuestra vida. Mire, un último mensaje a aquellas personas que nos escuchan el día de hoy, cómo desarrollar para cerrar el día de hoy esa relación tan íntima con Dios, que sea la primera en nuestra vida, ¿verdad? Sí, establezca prioridades, Ujú, establezca prioridades. Creo que todos caminamos de acuerdo a las prioridades que tenemos. Y ujú. si su prioridad es crecer, si su prioridad es conocer a Dios, obviamente usted siempre va a tener tiempo, siempre va a tener deseo, siempre va a tener ánimo para hacerlo. No se exija,
tampoco se sienta que falló si un día no lo puede hacer, no se exija querer orar 1 o 2 horas diarias, si todo es por un tema de un hábito, inicie por lo menos con 15 minutos al día. Recuerde que la oración no es un monólogo, ¿verdad? En la oración también hay momento para escuchar. Mm. Y mire, yo una vez un episodio que yo tuve en una visita del Señor Jesús a mi vida, yo me acuerdo que estaba muy pendiente en mi mente, como yo lo narro creo en mi libro, cómo quería responderle al Señor, y el Señor me habló el Espíritu de Dios, o el habló el Señor y me dijo, Josué, lo que tú tienes que decirme, yo ya lo sé, pero lo que yo tengo que decirte, tú lo ignoras. Ujú. Entonces, en otras palabras, me está diciendo, necesitas escucharme. Y escuche, nuestra vida es transformada no por cuánto le decimos a Dios, sino por cuánto lo podemos escuchar, ¿verdad? Entonces yo le incito a que cuando usted ore, obviamente trate de hacerlo en un momento donde no hay distracciones, deje el teléfono a un lado, no lo encienda, ¿verdad? Trate de hacerlo antes de salir a todas sus actividades para que nada ni nadie lo pueda interrumpir, ¿verdad? No es porque, bueno, aunque hay misterios espirituales que están ahí, Jesús a la tercera vigilia de la noche, que son las 3 de la mañana, ¿verdad? Es cuando él aparece caminando sobre las aguas, ¿verdad? Entonces creo que hay misterios que ocurren según los horarios a los cuales nosotros nos dedicamos, pero ese puede ser tema para otro. Sí, le iba a decir lo mismo, me encantaría seguir conversando, pero sabemos que muchos están ocupados y nos escuchan en sus caminos a sus casas, a sus trabajos, o están en su casa limpiando, haciendo cualquier actividad, y yo sé que nos están escuchando y tomándose un tiempo para el día de hoy, pues, aprender un poquito de esa relación con nuestro Padre Celestial. Gracias, Josué. De verdad que ha sido un placer para mí tenerlo acá en este programa. Esperamos volverlo a ver pronto y podamos hablar acerca de esos horarios o quién sabe qué otro tema podamos llevar a toda esta comunidad que nos está escuchando el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Éxito en su libro. ¿Lo pueden adquirir? ¿Dónde pueden adquirir su libro? Para que Ok, quien... libro Transiciones, Ruta para superar la crisis en tu liderazgo. Usted lo puede encontrar en Amazon, ¿verdad? Ok. En Amazon, ahí está disponible. Búsquelo como Transiciones con el autor Josué Llanes. Está de manera digital. Usted lo puede descargar automáticamente o en su formato pasta dura y pasta blanda, ¿verdad? Ahí en Amazon sin ningún problema se puede obtener. Bueno, ya Y, lo y, saben. y sígame en mis redes sociales, Ah, sí. ¿verdad? Ahí Ujú. usted va a poder leer diariamente mi segmento Miel a mi paladar, que es unos segmentos que comparto intento compartirlo todos los días para dejar siempre una semilla de bendición para las personas. En Facebook e Instagram como Pastor Josué Llanes, por ahí estoy en TikTok solo como Josué Llanes también, y también pues en X y también Pastor Josué Llanes, con todo gusto. En todas las redes sociales, de verdad, muchísimas gracias. Un placer tenerlo por aquí. Bueno, gracias a todos por conectarse el día de hoy. Y bueno, recuerden, si tanto tú como yo cambiamos o influenciamos de una manera positiva ese pedacito donde estamos, podemos cambiar comunidades, el mundo entero. Espero verlos en una próxima oportunidad. Bye bye. Ok, déjenme. Bueno. Llegamos al final de nuestro podcast del día de hoy. No sin antes recordarte que la felicidad no es un destino, es un camino y queremos disfrutarlo todos los días, así como ese camino al éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los amo. Bye bye.